Buenas noches, buenas noches. Hoy es nuestra primera entrega del 2026, después de un mes y tanto de descanso, de fiestas dicembrinas y demás, que nos lleva a ocuparnos en otras situaciones un poco más sociales, familiares, y que por eso pues hicimos un descanso en este sentido. Y para ir iniciando, Capricultura 360, vivencia del campo. Hoy con el tema, lo que nos dejó el 2025 en la capricultura. Soy Giovanni Rodríguez de Finca Buenaventura, en compañía de don John Jairo Ocampo de Finca Caprinamá. Finca Buenaventura está ubicada en Calobre de Veraguas, Panamá. Y Finca Caprinamá está en Bonga, centro de Capira, Panamá Oeste, Panamá. Por ahí probablemente se vaya incorporando más al rato. Él sí tiene el área donde él se encuentra, es un poco más complicada la comunicación, pero de cierta manera esto siempre pues logra conectarse en algunas en ocasiones muy importantes. Entonces, viendo lo que nos dejó el 2025, cosas buenas, inventos nuevos en cuanto a derivados, en mi caso, hubo por parte del amigo John, que probablemente si entra más tarde puede explicar un poco más. Tuvo un proyecto de cata de quesos muy bueno, muy interesante, con productos de diferentes productores. En este caso yo también pues contribuí con algunos productos eh, para beneficio de su actividad. En mi caso, estuvimos acá desarrollando un producto que es el yogur con café, muy interesante, muy aceptado por los clientes. Es un producto nuevo que lanzamos en nuestro catálogo de derivados lácteos de cabra. Cosas malas, en el caso mío, tuvimos una diferenciación en cuanto al ciclo reproductivo de las cabras. Situación esta que de alguna manera se vio reflejado en algunos otros productores, y lo digo por conocimientos de causa, toda vez que eh, cuando tengo algún tipo de incremento en producción por situaciones, digamos, extracurriculares, como caso de ferias, caso de algún evento en específico, alguna actividad que nos invitan, entonces nosotros recurrimos a algunos productores a nutrirnos o a solventar el tema de la materia prima, en este caso la leche de cabra. Entonces hemos tenido también respuestas similares, perdón, en donde productores nos han dicho que su producción se ha visto disminuida considerablemente por el tema eh, de la baja producción, y no producción, sino gestación. Las cabras han tenido un bajo desarrollo del celo. A mí me ha ocurrido en donde las cabras prácticamente no entraban en celos, y algunas que entraban en celos, entonces el macho las cubría, pero no quedaban preñadas. En otras ocasiones, entonces entraba en el celo y el macho no estaba con el libido alto, por más que uno le aplicara pues los debidos protocolos de preparación, y tuvimos esa interfaz,
esa situación en donde nos vimos afectados por el tema de la producción. Obviamente, al no haber estación ni parto ni nada de eso, entonces no vamos a tener producción y nos vimos mermados en ese tema. Y esa situación pues le pasó a algunos otros productores a los cuales yo pues recurro cuando en situaciones extraordinarias pues tengo que requerir de materia prima para desarrollar nuestros derivados lácteos. Entonces es una situación que fue como, de cierta manera podía decir que generalizada. Así que esa es una situación que hay que, digamos, como quien dice, desaprender y volver a aprender nuevamente porque esto no, no podemos quedarnos sin el producto. El cliente, de cierta manera, pues es un poquito complicado eh, poder capturarlo y después que lo capturamos no tenemos los productos, entonces ya es más fácil que se vaya o que no nos vuelva a- a consumir. Entonces por eso hay que tener pues un poco más cuidado. En este caso pues ya yo dichosamente pude establecer un poquito más de control en eso. Si pudimos levantar, ya tenemos producción desde diciembre, enero. Tenemos parto en enero, ya tuvimos unos partos, faltan algunos, tenemos para febrero también, y tenemos hasta abril también. Y ya estamos pues haciendo más o menos las rotaciones para mantenernos dentro del ciclo productivo para que esto no nos haga falta materia prima o por lo menos eh, lo que haya que recurrir a algún productor sea la menor cantidad posible. Así que son cositas que de cierta forma pues nos lleva a tener que afinar el API o corregir los cuadernos, ver cómo controlamos o de alguna manera tratamos de ser un poco más predictivos viendo los cambios, en este caso cambio climático. Eh, en mi caso considero que puede haber algún tipo de, de variante en cuanto a las temperaturas. Se ha dado mucho calor, la luminosidad también algunas veces se ha visto mermada porque las lluvias los días fueron muy oscuros. Una serie de cosas que pueden intervenir, más allá también de algún tipo de nutrición, de algún tipo de mineralización, que algunas veces nosotros recurrimos para tratar de dar una preparación a a nuestros animales para que estén pues de cierta manera pues preparados para, valga la redundancia, para la parte de cruzas y por ende la gestación y demás. Esos son detallitos. Otro detallito que también, bueno, a mí sí me pasó fue, pero eso fue error en este caso, no me percaté y ya eso fue a nivel de operador, mano de obra, que esto no limpió los corrales de los pequeños y hubo un problema ahí, se me murieron varios cabritos. Eso fue difícil, difícil porque de cierta forma es el retorno que no se da. Así que esto son detallitos que hemos ido corrigiendo en estas situaciones. Ya estamos un poco más al tanto de eso. Sabemos que a veces confiamos de nuestros operadores y bueno, resulta que a veces, digamos, por la frecuencia, la recurrencia o bien la rutina, terminan por ir desfasando algunas cosas y entonces vemos ahí los resultados que, sobre todo en la parte económica, afecta grandemente. Eso lo hemos ido corrigiendo, hemos estado también un poco más preparados para eso, para esto
evitar pues estas consecuencias que terminan pues escapando el retorno económico que es el que nos hace funcionar en la finca. Son detalles que el 2025 eh, nos dejó y aunque pudiesen decir que hubo cosas malas, para mí fueron beneficiosas, fueron buenas, hay aprendizaje, hay experiencia y datos para eh, vertirlo o transmitirlo a nuestros seguidores, a quienes en un momento dado pues se nos acercan a consultar sobre algunos temas. Entonces aprovechamos digamos, esas bajas que tenemos para que otros no las, no les suceda. Entonces esos son detallitos muy interesantes, muy buenos, cosas que buscamos la forma de aprender y a veces desaprender y volver a aprender, porque en el caso esto de la fotosensibilización para la adquisición del celo y demás de nuestros animales, consideramos que hay que hacer algunos cambios para tratar de mantener el ciclo reproductivo y por ende el ciclo productivo en cuanto a la obtención de la materia prima nuestra, que es la leche, evidentemente, para pues hacer todo el catálogo de derivados lácteos que nosotros desarrollamos para nuestros clientes. Entonces son detalles. Nosotros tenemos esto es un constante aprendizaje, eh, una forma de, de ir creciendo y de ver en cada obstáculo un, un momento de superación. No podemos quedarnos, no podemos decir pues que nos pasó eso y ya dejarnos caer, porque de eso se trata. O sea, si todo fuera tan mecánico o tan paso a paso como se debe considerar, como uno espera, entonces se torna como aburrido, monótono y de repente no se encuentra pues la debida motivación para salir, para surgir, para crecer, para avanzar. Estos detalles para mí son importantes. O sea, no podemos esperar o predecir que nunca va a pasar nada. Siempre va a pasar algo. Y de ese algo, pues tenemos que buscar pues la mejor manera de capitalizarlo para lograr de una u otra manera llegar a hacer de eso una ventaja. Ventaja que precisamente en el tiempo nos ha llevado a abrir este canal, a tratar de vertir en Capricultura 360, vivencias del campo, las experiencias que hemos tenido para, para seguidores, para personas que estén interesadas en el rubro caprino o para personas que ya están en el rubro caprino y quieren de repente buscar entender algunas cosas y aprender algunas otras. Entonces, eso es lo que nos lleva pues a hacer pues a crecer en este sentido. Por mí, esos han sido detalles que yo lo puedo considerar que algunas cositas malas, pero también yo las transformo en cosas buenas y logramos hacer eso. Por lo demás, un año bastante dinámico en cuanto a la participación de ferias. Tuvimos participación en 4 ferias más o menos. Tuvimos una feria de nuestra organización muy interesante, muy movida, con muchas expectativas para la siguiente, que este año nos toca feria aquí en Panamá. En- igual ya para este año tenemos invitaciones
más o menos 5 presentaciones. Así que todo eso que hicimos el año pasado nos da pie esto, a poder organizarnos de mejor manera y así dar una mejor presentación en cada una de nuestras apariciones, en las diferentes invitaciones que nos realicen. Así que cada año es una experiencia, cada año es una fortaleza que vamos adquiriendo, porque si no tenemos eh, esa diversificación de conocimiento cada vez que van pasando los eventos, entonces creo que no estamos haciendo nada en el camino. Así como todo, siento que de alguna manera u otra, cada productor, cada persona, el ser humano, tiende a, a ir creciendo, ya puede ser académicamente, ya puede ser de manera empírica, como lo hacemos nosotros en este caso de la capricultura, en donde cada día es una experiencia, cada día es una enseñanza. Y entonces, buscamos de esa forma lograr que, que capitalicemos todo eso y crecer. Crecer en el sentido de que cuando yo inicié esto, como lo he dicho en unos temas atrás, yo no conocía una cabra así en vivo, por decirlo así. Yo lo he visto en televisión, lo he visto en otra cosa. Y hoy día, ya, bueno, tengo un par de años ya en esto. Me he documentado, he aprendido de compañeros, he asistido a algunas capacitaciones y eso me ha llevado pues a tener algún tipo de referencia en cuanto al tema caprino. No me la sé toda, yo no sé prácticamente nada, solo vierto, explico y oriento en cuanto a mi experiencia, que mi principal motivo es para que los interesados no cometan los mismos errores que yo cometí en un momento dado. Hoy yo ya no estoy cometiendo los mismos errores, ya son errores, ya son nuevos errores. Hay situaciones que se me presentan que antes se me presentaban, ya sé cómo enfrentarlas. Hay otras que ya sé cómo evitar a que se me presenten esos temas o anticiparme ante tal o cual situación. Así que esto es un constante aprendizaje y cada año tú vas a encontrar un error, vas a encontrar lo que se pueda llamar una inexperiencia que tiene algún costo, pero de cierta manera, pues ya para las siguientes versiones, para los siguientes años, no, no vas a tener ese tipo de inconvenientes o por lo menos vas a mitigarlo de manera anticipada, cosa que las consecuencias o no se den o sean menores. Entonces de eso se trata. Cada año para nosotros es una enseñanza, es una retroalimentación de cada evento que hacemos en la parte caprina. Muchas veces queremos hacer algo más de lo que tenemos o en las expectativas que tenemos, pero hay veces, hay situaciones, llámese económicas, llámese de tiempo, llámese de ocupaciones que no nos permiten avanzar en ese sentido, pero no por eso, digamos, nos echamos atrás al abandono ni nada de eso, no, simplemente eh, nos, eh, nos preparamos y empezamos a hacer con lo que tenemos un avance, paso a paso, para no quedarnos pues en el sentado a que todo llegue. O sea, las cosas no llegan solas. De hecho, precisamente unas cosas, algo que le decimos a las personas, que las cabras no dan leche, ellas no dan leche. Tú tienes que prepararla, tienes que eh, alimentarla, tienes que darle un bienestar animal y al final tienes que ordeñarla, porque si no, no hay leche. Así que es todo un devenir de situaciones que nos lleva a tener ese constante desarrollo en cuanto a nuestros proyectos, llámese en la parte caprina. Hay algunos que dentro de sus proyectos tienen abejas en la parte de apicultura, otros tienen
algo de avícola, otros tienen, bueno, nosotros como que tenemos el agroturismo, y en todos esos ítems o rubros que se pudiesen considerar, entonces nosotros podemos, siempre estamos en constante aprendizaje. Las visitas nos ayudan mucho porque las visitas con cada consulta, cada interrogante y sugerencias a veces que nos dan, nos, nos, nos orientan a cómo debemos ir llevando cada uno de nuestros proyectos, ya sea en la parte caprina y en la parte nuestra, que es también la parte del agroturismo. Entonces, todos esos detalles son importantes. Todos esos detalles buscamos siempre mejorar. Algunas pensamos que las hacemos bien y nos damos cuenta que no, y podemos considerarlo como un error o algo así por el estilo, pero finalmente el tema es superarnos. Este año 2025 siento que hubo un crecimiento por parte nuestra. Eh, ya uno va dejando un poco la parte eh, que te diría, la parte sentimental en cuanto a los animales. Muchas veces no hacemos los descartes a tiempo porque tenemos cierto apego a los animales, pero nosotros necesitamos un desarrollo y un crecimiento en cuanto a la productividad de los animales. Si tenemos animales que no tienen una producción, digamos, estándar de la que cada productor eh, se ha destinado a mantener, ya sea 1 litro por animal, litro y medio por animal, 2 litros, lo que él considere. Entonces tiene un animal con menos cantidad de litraje que tiene un problema siempre de, digamos que, o mastitis o una serie de cosas. Entonces lastimosamente, tenemos que descartar ese animal. Entonces, para ir haciéndonos de unos mejores vientres, de unas mejores cabras productivas, entonces todo eso tenemos que aprenderlo en el camino. El propósito de las cabras es principalmente darnos leche y en segunda instancia darnos carne. Carne que por descarte podemos aprovecharla como parte de nuestra dieta o bien eh, ofrecerlas a nuestros clientes a través de algún tipo de preparación, ya sea en asado, ya sea en hamburguesa, y una serie de cosas, de preparaciones que se pueden dar, o bien se puede vender también a terceros, amigos o cualquiera que esté interesado en carne de cabra también de esa manera. Así que todo eso, con el tiempo vamos aprendiendo. Yo en un principio no consumía, ya ahora sí, en aquel tiempo ya yo todas las cabras que estaban a la parte de descarte las buscaba vender. Hay veces no llegaban compradores y las cabras se quedaban ahí, algunas terminaban muriendo, no se aprovechaban. Y ahora sí estamos en otra onda, que cabra en descarte, bueno, ni modo. Lastimosamente, este es parte del juego, como nos dijo, porque fue en una entrevista la amiga de la granja Villacabras, que ese es parte del propósito. A veces no nos cuesta un poco, pero es parte del propósito, ¿no? Entonces, es lo que cada año tenemos que aprender. Tenemos que ir llevando eh, esta dinámica, porque digo dinámica porque es cambiante, es variante. Por más que uno considere que es lo mismo, siempre hay alguna variante dentro de los proyectos. Y de eso tenemos que aprender y eso tenemos que capitalizarlo. ¿Para qué? Para que el proyecto de cierta manera se dinamice, tenga vida. Vida no es porque los animales tienen vida, sino porque él se va reforzando, va mejorando su actividad, va mejorando su producción para un lado o para el otro, porque todo es un catálogo de ofertas que tenemos que llevar para poder que haya retorno económico. Si no hay retorno económico, entonces nosotros estamos en algún aprieto porque lo que no tenemos, ya lo que tenemos no es un negocio, sino es un hobby. Y como hobby, esto no le damos pues la atención que realmente requiere.
para tener pues mejores resultados. Entonces sí es cierto que de cierta manera lo que buscamos es eh, ir capturando todos esos elementos que en un momento dado nos hizo mal, mirar cómo fue que lo corregimos y aplicarlos en las siguientes, en el tiempo en adelante. O por el contrario, si tenemos algo que nos ha dado de manera positiva, entonces eso lo replicamos y tratamos de mantener y buscar la forma eh, de buscar la forma de mejorar si se puede mejorar. Aunque todo, ahí nada, todo es perfectible. Así que eso siempre nos lleva a estar vigilantes de eso. Ahora, todo eso requiere de un registro, de un control. Nosotros no podemos estar de manera mental. De repente hay personas que sí tienen una agilidad mental muy eh, satisfactoria, pero llega el momento que tienes tanta información que pudiese en un momento dado confundir algunos detalles. Así que es mejor ir anotando cada evento, cada situación anómala que se pueda tener para ir llevando pues esos controles y asimismo poder afrontarlo o por lo menos ir documentándonos para en un futuro, si se llega a buscar eso, entonces referirnos a esos documentos y ver cómo podemos de cierta manera pues enfrentar o corregir los eventos que se hayan dado en un momento, eh, eh, en aquel momento se nos dio la situación. Así que todos los años siempre hay cambios. Hay cambios. Buscamos siempre tener lo mejor eh, en el tapete y de lo que no hemos logrado tener beneficio, entonces tenerlo como una tarea para mejorar, para corregir, para adecuar, para llegar adelante a feliz término o por lo menos en un alto porcentaje pues los resultados de esas situaciones. Así que nosotros, yo principalmente lo hablo por mí, porque la compañera yo no está, pero siempre coincidimos en algunas cosas. Esto buscamos estar aprendiendo, o sea, buscando todo esto es un aprendizaje constante. Yo no soy veterinario, no soy zootecnista, así que de repente nos cuesta un poco más encontrar algún tipo de literatura, algún tipo de información. Entonces, por eso tenemos que recurrir a nuestro empirismo, a nuestras actividades, cómo las corregimos y documentarlas para hacer de eso nuestra biblioteca de información. Yo en mi caso trato de documentar algunos procesos para mí, digamos, para consumo interno, y también se lo he pasado a algunos productores para que ellos, si quieren aplicar tal cosa, pues ahí se los entrego, sin costo alguno, porque mi intención es simplemente colaborar para que el productor pueda, de cierta manera, pues, hacerse de alguna información. En este caso, eh, información pues más de Panamá. En el sentido de Panamá, no es que sea egoísta con otros países, yo utilicé mucha información de otros países, pero lastimosamente aquí hay algo que no es igual en otros países, que es el clima. Panamá, por su parte tropical, su humedad relativa, que estamos hablando de un 80%, tiene unas características muy diferentes a otras latitudes. Inclusive nosotros entre fincas hay variantes considerables. Así que cuando yo inicié en esto, yo me hacía de algunas informaciones. Recuerdo que tuve información de Chile, tuve información de Brasil. La información mucho que tuvo más relevancia o la que más encontré en internet fue información de México. Pero igual son, son diferentes. Entonces, cuando trataba de traspolar
Esos datos acá entonces no me daban los resultados esperados o bien los sugeridos por parte de la documentación. Entonces, por eso es que, eh, por un lado, he hecho este canal, por otro lado, esto he logrado documentar algunos datos para de cierta forma esto ofrecerlo a los diferentes productores. Detallitos como, o sea, el tema por lo menos el descorne, cómo se hace el descorne en este caso, cómo yo lo hago con pasta descornadora, cómo llevar los cabritos en sus primeros momentos ya posparto. Tengo un documento como eso ya debidamente, eh, digamos, en un formato digital. Ah, digamos, también el hacer calostro artificial, también tengo algo parecido, aunque ese sí no es relevante al tiempo, digamos, a las condiciones climáticas, ¿no? Pero simplemente es un ejemplo de documentos que yo tengo preparados y que al final tal vez haré un compendio de todo eso, que se puede hacer un pequeño libro del empirismo, ¿no? Porque la única fuente de, de información es el trabajo diario. Es como si fuera un laboratorio en mi finca. Entonces, eso es lo que yo he hecho de cierta manera para que lograr esto, lograr ir avanzando poco a poco y también apoyar a productores del área a tener pues referencias un poco más local. En sentido, como lo digo, entre países es diferente, entre fincas también es diferente. En el caso del amigo John Jairo, él está más o menos como a 300, 400 metros de altura. Yo estoy, bueno, creo que por ahí anda, no sé si de repente un poco más. Yo estoy casi a 11 metros. Entonces mi clima acá es un poco más seco, menos húmedo en el sentido de menos lluvia. Humedad relativa, eso no es variante, eso prácticamente en todos lados es igual, pero menos lluvia. Por tanto, entonces esto tenemos menos pasto, tenemos eh, más estrés por calor, hay menos problemas de humedad, pero bueno, son situaciones que siempre buscamos eh, eh, orientar y le decimos a los compañeros, solo son referencias. Usted agarre esta información, mire cómo se está comportando su hato, ve lo que está haciendo, haga sus comparaciones y empieza a hacer los ajustes. Esos ajustes son beneficiosos porque solamente en su finca va a funcionar 100%. Sobre todo en la parte nutricional. Hay productores que dicen, bueno, en la pregunta que viene, que es una pregunta cajonera que se dan en muchos productores. ¿Qué es lo mejor que yo debo tener para las cabras en cuanto a alimentación se refiere? Si lo mejor puede haber lo mejor, pero ¿de qué sirve lo mejor si en tu finca, en tu área, en tu terreno no puede producir eso? O si para producir eso necesitas un grado de fertilización que se te va dice lo que no se va en lágrimas, se va en suspiro. Es decir, vas a tener que inyectarle un buen aporte económico para mejorar su fertilidad, cuando tú pudieses ver en el entorno cuáles son los forrajes que están ya adaptados en donde esté ubicado tu finca, y eso te puede ser funcional y es entonces más eficiente porque no tienes que meterte la mano en el bolsillo para eh, aportar debidamente los nutrientes al suelo para que el resultado de ese forraje sea el esperado en cuanto a la parte literal que se mantiene, ¿no?
porque hay cosas que no se comprenden, lo comprendemos nosotros en el tiempo, es que por más que una planta se diga que tenga 14, 15, 20, 28% de proteína, si el suelo es pobre, nunca te van a dar esos valores. Nunca te van a dar esos valores. Entonces, para poder subir esos valores, tienes que entonces darle un grado de fertilización, ya sea físico, ya sea orgánico. Bueno, orgánico de repente, el tema del orgánico, que es lo más sugerido, su tiempo de respuesta es un poco más lento. Entonces, sí te puede ir creciendo en el tiempo, pero no, digamos que pues le echaste abono orgánico ya la otra semana, eso, o en el próximo mes ya te va a dar valores elevados, no. Eso, la parte orgánica siempre lleva un proceso, lleva tiempo, y por eso se usa la parte química en los diferentes rubros de corte comercial o industrial. Entonces, es nuestro aporte a productores, nuestro aporte a compañeros que siempre pues eh, nos consultan y en mi parte a mí me satisface tratar de colaborarle o de aportarle en cuanto a la parte de crecimiento y conocimiento en el tema caprino. Nosotros nos documentamos y buscamos pues tener pues esa referencia. Ahora bien, no quiere decir con esto que nosotros igual no las sabemos todas. Hay veces tenemos que entonces buscar referencias en otros lugares, en otros compañeros, inclusive ya con la experiencia que nosotros vamos teniendo o hemos adquirido, podemos con más confianza consultarle a productores de otras latitudes, de otros países. Ellos nos van a dar una orientación y nosotros esa orientación sí ya se nos hace más fácil tratar de adecuarla a las condiciones actuales o a las condiciones locales y de ahí entonces eh, colaborar o ayudar al compañero que tenga algún inconveniente. En esa forma aprendemos ambos porque fuimos a a otros proyectos, ya sea físicamente o ya sea vía digital, que ahora con esta tecnología nos facilita mucho las cosas y eh, podemos entonces hacer esas correcciones o esas adecuaciones en cuanto a los que nos sugieren por otras latitudes. Ahora bien, darle el seguimiento necesario para, de una u otra forma, pues, garantizar un mejor resultado. Y ahí, en base a eso, entonces empezamos a documentar y tener la debida literatura que nos ayude con otros productores, a nosotros mismos, a tomar las mejores decisiones en nuestro acto. Entonces son cosas que cada año nos deja en beneficio de todo esto. Pero tenemos que ponernos, digamos, como dice el pie en el estribo, para aceptar esas condiciones. Yo he tenido productores que he tenido que repetirle 3 y 4 veces lo mismo y me preguntan lo mismo, vuelta y le digo, vuelta y me pregunta, vuelta y le digo. Y ya llega el momento que uno dice, pero toma nota, mira que te me estás preguntando lo mismo. Y de cierta manera hace que uno se sienta como que o no transmite bien la información o simplemente eh, no, no se nos toma realmente en cuenta a lo que nosotros estamos haciendo. Yo puedo considerar que yo le estoy dando algún tipo de sugerencia y él no realiza sus debidos ajustes para detallar o implementar lo que se ha sugerido, ¿no? Entonces viene y pregunta sobre la misma situación y uno, bueno, ¿qué hiciste? No hizo lo que uno lo pregunta. No es que quiero que se haga lo que nosotros digamos, sino que de cierta manera lo que tiene es que, sí, mira, de lo que usted me dice, yo adecué esto en cuanto a mi finca, ¿verdad? Pero sí, uno siente de que, sí, tuvo la intención de, eh, de ejecutar debidamente ajustado lo que, lo que nosotros le sugerimos.
porque de eso también depende. Cuando suceden esas cosas, nosotros le hacemos las sugerencias a los compañeros. Nosotros estamos anuentes de consultarle, oye, ¿cómo te fue? Mira qué hiciste, si corregiste, no corregiste, porque de esa forma también probablemente esas intenciones que tuvo de corregir o de ajustar, tal vez entonces a nosotros nos beneficie. Nosotros ver, así se hizo, mira que en aquel lado funcionó así, probablemente me dé mejor resultado con al ajuste que hizo la persona y así vamos caminando de una manera simbiótica. Me ayudo, lo ayudo, y finalmente nos ayudamos a echar adelante los proyectos Caprino en este caso, con todo el propósito de crecer en producción, crecer en genética, eh, crecer en número. No puedo decir mucho porque para mí el número, ya yo pasé por esa etapa, ya yo llegué a tener 175 animales, 50, 175 animales, y eso fue una locura. Fue una locura porque esto te ibas en el número para tratar de considerar que entre más números tenías, tú más importante eras. Bueno, lo que eran como quien dice en buen panameño, lo que eran más tontos, ¿no? Porque cuando se dan situaciones, casos pandemia, que a nosotros nos afectó bastante, tuvimos una cuarentena total muy extensa. Entonces teníamos esas limitantes, ya que yo, en mi caso, yo no vivo en la finca. Yo tengo que viajar aproximadamente entre 45 a una hora, 45 minutos a una hora para llegar a la finca. Entonces eso me hace de que en ese tiempo era más difícil. No tenía cómo llegar. Las, eh, las vías cerradas, no podíamos movilizarnos. Y eso me hizo de prácticamente acabar con todo el banco de proteínas que teníamos preparado para los animales, que al sol de hoy todavía no hemos podido levantar. Y ya estamos hablando que han pasado casi 5 años. Entonces, eso, ¿qué fue la causal de eso? El número de animales. Había cantidad de animales, pero entonces tienes produciendo menos de la mitad, menos de una cuarta parte, entonces el resto consumiendo. eh, Todo eso es dinero que se escapa. Entonces, de repente subía la producción, tenías tanta producción, pero entonces no tenías eh, tanto movimiento comercial. Entonces, ¿qué hacías con la leche? ¿Qué hacías con eso? Hacer los productos. ¿Para qué hacer productos si no iba a tener salida? Entonces, más allá de tener exceso en materia prima, entonces también gastabas en hacer en todos los insumos que se usan para hacer un yogur, para hacer un queso, para hacer un jabón, un dulce de leche, whatever, lo que tengamos nosotros en nuestro catálogo, para no venderlo también, etiquetas, envases y todas esas cosas. Entonces, eso me hizo, digamos, reestructurar. ¿Cuál fue la reestructuración? Bueno, voy a hacer una limpieza de animales que no producían casi nada, algunos que tenían inclusive algún tipo que se le veía por genética, que traían algún tipo de prognatismo. Igual los dejaban, son animales que, o sea, al final no es algo que esté afectando la producción, pero es genético, se traspasa animal a animal, un animal que no tiene una mandíbula bien formada, entonces va a ser un animal que no se va a estar alimentando bien, al no estar alimentándose bien, entonces no van a tener una producción satisfactoria o una producción eficiente. Entonces todo eso, entonces fuimos descartando. Hoy día mi cantidad de animales no llega a 50 y pienso que en un valor máximo después que y estoy sacando todavía esto, eh, en mi número, creo que mi número clave en este momento es de 60 animales a lo sumo, contando machos, contando pequeños y todo en ese número general. Entonces son cosas que hemos ido aprendiendo, que cada año que pasa nos están dando esos tips
para ir mejorando. Pareciera que al tener menos animales desmejoraría, pues no, yo estoy teniendo más animales con una mayor producción. Entonces, eso lo convierte a uno un poco más eficiente. Entonces, si se llegan a dar situaciones en donde no encuentras cómo manejarlos, entonces siendo menos animales, esto torna un poquito más, eh, como te digo, más llevadero o mejor atendido, ¿no? A tener que. La diferencia, estamos hablando de casi una tercera parte de lo que tuve en un momento. Entonces, y sin hablar que algún tipo de, por decirlo así, de enfermedad, es más, es más, se me van las palabras, es como más fácil que se multiplique. Cuando son menos, lo puedes controlar mucho más fácil. Entonces, son cosas que eso te lleva de año a año a ir aprendiendo cómo llevarlo. Yo de un compañero que tenía alrededor de 400 animales, yo le hice la sugerencia, mira, no creo que sea prudente, pasa esto y esto y esto. En un momento me dijo que no, pero ya hoy día ha bajado considerablemente. Bueno, tal vez no se acuerda que yo le dije, ahora dice que lo está haciendo. Para mí, eh, en mi, en mi sentir, entonces me indica que no estoy mal enfocado, no estoy mal enfocado. Tenemos que tener mayor cantidad de animales eficientes, porque si no vamos en números, seguramente no estamos haciendo las selecciones adecuadas. Entonces vamos a estar gastando en alimentos, vamos concentrados, vamos a estar en pasto, en heno, cosa que de cierta manera pues golpea el bolsillo grandemente. Y también puede que eso también lleve a que no se atiendan bien los animales por el número que hay, el operador, el que esté atendiendo la finca, no le da el tiempo para atender debidamente esa cantidad de animales. Entonces, son detallitos que debemos ir considerando para que logremos de cierta forma eh, mejorar, avanzar en cuanto a la eficiencia. Eso nos lleva precisamente a tener un mejor control económico, de animales, zoonótico, de todo. Entonces, eh, 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 es lo que año a año nos ha ido dejando. Como digo, en este año de 2025, pues siento que hubo algunas situaciones que en mi sentir fueron un poco negativas, pero me hicieron ser más fuerte, me hicieron lograr capitalizar algunas cosas. Ya este año empecé con un pie diferente, precisamente de cara a las situaciones que se dieron el año pasado. Hemos podido planificar un poco mejor el primer trimestre, en este caso, como primer cuatrimestre, pues hasta abril. Esto, eh, ¿Cómo vamos a ir llevando eso? Ahora tenemos ferias, hemos invitado a varias ferias, estamos invitados a un evento aparte. Entonces, eso nos lleva a tener que manejar un poco más la productividad, cosa de tener la menor necesidad de poder eh, requerir de, de terceros para la adquisición de materia prima. No es que cuestión de egoísmo ni nada, sino que esto no nos gusta, de cierta manera, pues excedernos en la producción. Yo he tenido momentos y no es que me pese de, de donar leche a estos lugares que tienen niños desamparados. Hay unos porque son abandonados, otros porque otros lugares en donde hay niños donde son de familias disfuncionales y bueno, por situaciones delicadas se los retiran a los padres.
Entonces allá hemos hecho donaciones de materia prima, pero no es el hecho. O sea, el hecho no es no tener que darle, sino simplemente si yo saco un aporte para entregárselo a ellos, que no sea lo que me quede, sino en un momento dado, ok, sí, vamos a darle esto, vamos a recortar aquí, o la cosa está un poco lenta y lo podemos hacer, pero no de que sea. Entonces, siempre así, porque de cierta manera entonces lo que estamos es eh, eh, perdiendo dinero y de eso se trata. O sea, nosotros estamos haciendo un, un negocio y si lo hacemos de esa forma, no es rentable. Y llega el momento que entonces el mismo proyecto se va a caer y no voy a poder ni donarle ahora ni donarle después. Entonces son situaciones que tenemos que ir corrigiendo, tenemos que ir mejorando y que año a año no está diciendo cada paso del año tienes que ajustar esto, tienes que corregir esto, tienes que mejorar lo otro. Hay veces que uno quiere mejorar algunas cosas, pero por situaciones, digamos, en mi caso, económicas, a veces de tiempo también, a veces de falta de mano de obra, porque es un poco difícil para el área donde estoy poder hacernos de eso. Eso es como también el poder adquirir el alquiler de un tractor para hacer los movimientos de tierra, perdón, de, de la preparación de los bancos de proteínas. Es un poquito complicado cuando llegan por ahí o están ocupados o de cierta manera cuando están libres, entonces ya viene llueve. Nuestra finca es un poco eh, como fangosa en este caso y ya en dos ocasiones se ha movido tierra y no se ha terminado porque los tractores se atacan y eso ya es un poquito complicado. Y que son situaciones que a veces escapan de nuestras manos, pero vamos, poco a poco buscamos corregir eso y tratar de tener la alimentación adecuada como parte del bienestar animal de nuestras consentidas, que son las cabras en este caso, que son las que nos dan la materia prima para desarrollar nuestro catálogo de productos. Entonces, eso es más o menos lo que hemos venido manejando o lo que la intención de este tema de hoy, Agricultura 360, vivencias del campo, en lo que se refería a lo que nos dejó el 2025. Me fui un poco más atrás, pero el 2025 nos dejó enseñanzas, nos dejó errores que analizar, nos dejó buena producción, en este caso, nos dejó nuevos productos, nos dejó una asistencia a actividades en donde no habíamos ido antes y las personas pues quedaron muy satisfechas con la participación nuestra. En el caso mío, por la capricultura, pude también participar en una cámara de turismo, en donde pude aglutinar cierta cantidad de personas del área turística para levantar en nuestro distrito una cámara de turismo. Y ahí vamos. Todo eso es con la parte de la capricultura, el turismo que va ligado a eso. Y ahí vamos caminando. Sin más por el momento, nosotros dejamos hasta aquí este tema. Pensamos que aquí íbamos a tener una mayor afluencia, no fue así, pero somos, siempre estamos satisfechos de brindar nuestra información. Como les hemos dicho antes, Capricultura 360 tiene su canal en YouTube. Ahí estamos subiendo todas las entregas que estamos haciendo de Capricultura 360. Por si las personas no han tenido la oportunidad de estar presentes, como las que no han tenido, las que quieren pues retroalimentar algún tema de lo que hemos tratado en las versiones anteriores. Seguimos subiendo la información para que ellos entonces cada uno pueda ir a hacerse de esa data, de esa información, de esa experiencia nuestra, tanto mía como la de yo, el amigo John Jairo. Así que sin más por el momento, quedamos hasta aquí. Les deseamos una feliz noche, un feliz inicio de año de parte de Finca Buenaventura en Calore, Panamá, Giovanni Rodríguez, de Finca Caprinamá en Boga Centro de Capira, John Jairo Campo. Sin más por el momento,
Nos vemos dentro de 3 miércoles. Podemos decir que es aproximadamente el 4 de febrero. El 4 de febrero, entonces ya sería la siguiente entrega. Ya se nos están acercando la feria, esperemos que no me choque con ninguna de las otras, pero bueno. Capricultura 360, vivencia del campo, que tengan feliz noche.